No podía creer cuánto esfuerzo había puesto en su fiesta de cumpleaños. Fue mi idea desde el principio, cada detalle, cada dólar, cada noche tarde que pasé planeando. Quería que fuera perfecta para ella, mi esposa de 4 años, la mujer alrededor de la cual había construido mi vida. El lugar era una azotea preciosa en el centro de la ciudad, con una vista del horizonte que te dejaba sin aliento. Había pedido un pastel de 5 pisos, mezcla de chocolate y vainilla, su favorito. También había una torre de champán, de esas que ves en las películas, con copas apiladas tan alto que brillaban bajo las luces parpadeantes que pagué extra para colgar. Incluso hice traer flores desde la mitad del mundo, orquídeas, brillantes y exóticas, porque ella dijo una vez que ese era su ramo soñado. Me costó una fortuna, pero no me importó. Esa era su noche, y quería que se sintiera el centro del universo. Yo estaba allí, con mi mejor traje, viéndola reír y mezclarse con nuestros 60 invitados, amigos, familia, gente que conocíamos desde siempre. Estaba orgulloso, cansado, sí, pero orgulloso. Ella se veía hermosa con el vestido que habíamos elegido juntos meses atrás. Su cabello captaba la luz justo como debía. Pensé, esto es todo. Esto es de lo que se trata el matrimonio, hacerla feliz. Luego tomó el micrófono. Pensé que diría algo dulce, quizá agradecerme por organizar todo, pero en cambio levantó su copa y comenzó a hablar de Damien Rivera. Mi luz guía, lo llamó, su voz clara y fuerte sobre el murmullo de la multitud, el que estuvo conmigo en los momentos más difíciles. Me quedé paralizado, con la sonrisa fija en mi rostro como sin saber qué más hacer. Damien, el tipo con quien ella trabajaba, el que mencionó un par de veces, siempre con un tono casual que nunca cuestioné. Me apretó el pecho, pero me dije que respirara, que esperara. Tal vez ella iba a hablar de mí después. No lo hizo. En cambio, me miró con una pequeña sonrisa, como si estuviera a punto de hacer una broma grande. Me entregó una bolsa de regalo, pequeña y liviana, y dijo, «Para ti, cariño». La gente se rió, pensando que era adorable. La abrí, esperando quizá un reloj o una corbata, algo normal. Pero no, dentro había una camiseta negra, de marca de diseñador, doblada perfectamente. La saqué, la levanté, y ahí estaba, en letras blancas y grandes. Divorciado. La multitud se quedó en silencio por un momento, luego se escucharon risitas nerviosas. Ella sonrió como si fuera lo más gracioso del mundo, como si acabara de ganar un premio de comedia. Mis manos temblaron mientras miraba esa palabra. Divorciado. 4 años de matrimonio. Todos los sacrificios. Todas las noches que me quedé despierto pagando cuentas o planeando cosas como esta. Y ella pensó que esto era atrevido. ¿Divertido? La garganta me ardía. Sentí todas las miradas sobre mí, esperando mi reacción. Podría haber gritado, podría haberle tirado la camiseta a la cara y salir furioso en ese instante. Pero no lo hice. Dejé la bolsa, metí la mano en el bolsillo y saqué la pulsera Cartier que le había comprado como su regalo real de cumpleaños. Era de oro, elegante, cara, algo para lo que había ahorrado porque sabía que le encantaría. La puse sobre la mesa junto al pastel, donde todos pudieran verla. Sin palabras, sin alboroto. Solo me di la vuelta y salí. El aire me golpeó en la cara al salir, frío y cortante, pero no me detuve. Escuché el murmullo detrás, el tintinear de las copas, el zumbido de confusión. Seguí caminando, mis zapatos haciendo ruido en el pavimento, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. No sabía a dónde iba, pero sabía algo seguro. No iba a volver ahí. No por ella, no por nadie. Esa camiseta no era solo una broma, era una declaración, y yo no iba a quedarme ahí para aceptarla. El aire de la noche me golpeó fuerte cuando salí de esa fiesta en la azotea, mi corbata ondeando suelta con el viento. Ni siquiera había dado 10 pasos cuando me detuve. Mis manos se cerraron en puños. Había dejado la pulsera sobre la mesa, su regalo de cumpleaños, el que había escogido durante meses, el que imaginaba que ella usaría con esa gran sonrisa que solía darme. Estaba ahí, abandonada, como un trofeo para su pequeño espectáculo. Y esa camiseta, divorciado, seguía parpadeando en mi mente,
esas letras blancas quemando agujeros en mi cráneo. No podía dejarlo así. No podía dejar que ella tuviera la última palabra, no después de humillarme frente a todos los que conocíamos. Así que me di la vuelta. Mis piernas se movieron antes que mi cerebro reaccionara, llevándome de vuelta a través de las puertas de cristal, pasando al valet confundido que apenas abrió la boca para pedirme el ticket. El ruido de la fiesta me golpeó de nuevo, risas, copas chocando, alguna canción alegre que ella había puesto en la lista. No miré a nadie, ni a sus amigos, ni a los míos, ni a los camareros que se movían entre la multitud con bandejas de champán. Marché directo a esa mesa, la de la torta, las flores y la pulsera brillando bajo las luces. Ella seguía adelante, charlando con Damien, de espaldas a mí, probablemente pensando que me iría como un perro herido. Tomé la pulsera, el metal frío resbalando en mi palma, y la metí en el bolsillo de nuevo. Nadie dijo nada. Algunas cabezas se giraron, ojos abiertos, pero nadie me detuvo. Quizá estaban demasiado impactados. Quizá no les importaba. De cualquier modo, había terminado. Salí de nuevo, esta vez para siempre. El valet ya tenía mi auto listo. Un sedán negro que compré hace 2 años. Una de las pocas cosas que insistí en conservar cuando ella quiso ese SUV caro que deseaba en su lugar. Me metí en el asiento del conductor, cerré la puerta de un golpe y me quedé sentado 1 minuto, mirando el tablero. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo ignoré. El motor rugió y salí a la calle. Las luces de la ciudad pasaban borrosas como si no importaran. 5 minutos después empezó. La primera llamada. Mi teléfono se iluminó en el asiento del copiloto, su nombre brillando en la pantalla. No contesté. Sonó, se apagó, luego volvió a sonar. Y otra vez. Para cuando llegué a la autopista, eran llamadas sin parar, zumbido tras zumbido, su nombre acumulándose en notificaciones de llamadas perdidas. Lo miré una vez, solo lo suficiente para ver que el número crecía. 10 llamadas, 20, 50. Seguí manejando, el camino oscuro y vacío estirándose delante de mí. Mis manos agarraban el volante tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos. ¿Qué quería? ¿Disculparse? ¿Reír un poco más? ¿Explicar por qué pensó que darme esa camiseta delante de todos estaba bien? No me importaba. Ya no. El teléfono siguió sonando, implacable, como si pensara que podía desgastarme si solo insistía lo suficiente. Entré en mi lugar de estacionamiento habitual frente a nuestro apartamento. No, mi apartamento ahora, y miré la pantalla. 157 llamadas perdidas, todas de ella. Apagué el teléfono. El silencio me golpeó como una ola. Me senté allí en la oscuridad, el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba, y algo hizo clic dentro de mí. Esto no era solo por la fiesta. No era solo por salir caminando. Esa camiseta, esas llamadas, que ella agradeciera a Damien en lugar de a mí, era el fin de nosotros. Por años me esforcé hasta el límite, poniéndola a ella primero, pensando que si solo me esforzaba más, ella me vería como yo la veía a ella. ¿Y para qué? Para ser el chiste de su gran noche. Tomé las llaves y salí, el frío mordiendo mi cara otra vez. El edificio del apartamento se alzaba sobre mí, tranquilo y familiar, pero ya no se sentía como hogar. Se sentía como una cáscara, algo que había dejado atrás sin darme cuenta. No sabía qué venía después, a dónde iría, qué haría, pero sabía algo. No iba a contestar esas llamadas. No esta noche. Nunca. Había dejado la fiesta, seguro, pero también había dejado el matrimonio, y ella podía llamar cuanto quisiera. Yo ya me había ido. Al día siguiente me desperté en un sofá duro, en la habitación de invitados de Theo, un lugar que olía a café viejo y polvo. Mi chaqueta estaba arrugada en el suelo. Mi corbata colgaba de una silla como una serpiente muerta. Había ido directo a su casa la noche anterior tras salir de la fiesta. Mi teléfono seguía apagado. Esas 157 llamadas perdidas guardadas en la oscuridad. Theo no hizo muchas preguntas cuando llegué. Solo abrió la puerta, me dio una cerveza y me dejó quedarme. Ahora, la luz del sol se colaba entre las persianas, cortando las paredes desnudas, y yo estaba acostado mirando el techo, tratando de entender qué demonios le había pasado a mi vida. Theo entró,
despeinado, con el cabello alborotado, llevando 2 tazas de café. Puso una sobre la mesa a mi lado, el vapor subiendo en remolinos lentos, y se sentó en un sillón que crujió bajo su peso. «Tú no vuelves de algo así», dijo, con voz baja y segura, como si ya lo hubiera pensado todo. No contesté de inmediato, solo tomé el café, el calor quemando mis dedos a través de la taza, y dejé que sus palabras se hundieran. Tenía razón. Supe en el momento en que me entregó esa camiseta, con la palabra divorciado, como si fuera un regalo ingenioso, pero no era solo la camiseta. Era todo lo que vino antes, todas las señales que ignoré porque la amaba, porque pensé que eso es lo que haces cuando estás casado. Apoyé la taza de café, amarga y fuerte, y mi mente empezó a responder todo eso. El momento en que me pidió mudarme de ciudad por su trabajo, prometiendo que valdría la pena. Dejé un buen empleo, empaqué nuestra vida y la seguí. Luego estaban los ascensos que rechacé, porque significaban menos tiempo en casa, y a ella no le gustaba eso. Somos un equipo, decía, y yo asentía, pensando que tenía sentido. También las vacaciones. Las saltaba, trabajaba turnos extras para que ella pudiera perseguir sus sueños, ir a conferencias, construir su carrera. Nunca me quejé. Pensé que era mi trabajo apoyarla, ser el estable mientras ella brillaba, y ella sí brillaba. La gente la amaba, su encanto, su risa, la forma en que iluminaba una habitación. Eso también me encantaba de ella. Pero anoche, bajo esas luces parpadeantes por las que pagué, ella brilló para otro. Damián Rivera, su luz guía, no yo. Dejé la taza sobre la mesa, con la mano todavía temblando por la noche anterior, y miré a Teo. Le di todo, dije, con la voz ronca, como si aún no hubiera despertado. Él asintió, recostándose en la silla. Sí, amigo, y ella te dio una camiseta. Eso dolió, pero era verdad. Pensé en la fiesta otra vez. 60 personas, todas viendo su brindis por Damien, todas viendo cómo me daba esa camiseta. Me pregunté qué pensarían. ¿Se reirían porque estaban de acuerdo con ella? ¿Sentirían lástima por mí? ¿O simplemente no les importaba? Pasé tanto tiempo intentando hacerla feliz, intentando que funcionáramos, y en una noche ella me convirtió en un chiste. La habitación de invitados se sentía más pequeña que las paredes que parecían cerrarse, y me levanté, caminando de un lado a otro hasta la ventana. Afuera, la ciudad despertaba, autos tocando bocina, gente corriendo al trabajo. Mi vida solía sentirse así, ocupada, con propósito, avanzando. Ahora era solo yo, parado, con una taza de café y un ego magullado. Teo me miraba, tomando su bebida, sin presionarme para hablar. No hacía falta. Habíamos sido amigos desde la universidad. Me conocía mejor que nadie. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. No tenía respuesta. Todavía no. Pero mientras miraba el horizonte, algo cambió. Ya no era el tipo que esperaba, el que asentía y sonreía mientras ella tomaba las decisiones. Ese tipo se fue anoche. La pulsera seguía en mi bolsillo. Sentía su peso contra mi pierna, un recordatorio de lo que había recuperado. Quizás Teo tenía razón. No vuelves de algo así. Pero tal vez no tienes que hacerlo. Tal vez solo sigues caminando. Descubres quién eres sin el peso del protagonismo de otro. Me volteé hacia él, con la mandíbula apretada. Ya no quiero ser prescindible, dije. Él levantó su taza. Bien, ya era hora. No encendí el teléfono por 2 días después de la fiesta. Esas 157 llamadas perdidas siguieron ahí, esperando, pero no estaba listo para enfrentarlas ni a ella. Me quedé en casa de Teo, durmiendo en ese sofá crujiente, despertando con el sonido de su cafetera gorgoteando en la cocina. Allí estaba tranquilo, simple, y por primera vez en años no sentí que tenía que estar en algún lugar o hacer algo para alguien más. Pero no podía esconderme para siempre. Tenía una vida que ordenar, un matrimonio que terminar, y no iba a dejar que se prolongara más de lo que ya había sido. Así que hice una llamada, no a ella, sino a Clara Mindes, una abogada que había conocido por un compañero de trabajo. Era astuta, dura, el tipo de mujer que no se anda con juegos. Nos reunimos en su oficina en el centro,
un espacio pequeño con grandes ventanas y pilas de expedientes por todas partes. No sonreía mucho, solo me estrechó la mano y fue directo al grano. ¿Cuál es tu objetivo aquí?, preguntó, con el bolígrafo listo sobre una libreta. Me recosté en la silla, con la pulsera aún en el bolsillo, como una piedra que no podía soltar. Salir limpio, tranquilo, sin drama, dije. Ella asintió, como si lo hubiera escuchado un centenar de veces. Bien, no hago divorcios ruidosos, son una pérdida de tiempo. Ya me gustaba. Le conté sobre la fiesta, la camiseta, Damien, todo. No se inmutó, solo tomó notas y preguntó. ¿Cuánto tiempo habían estado casados? ¿Qué poseían? ¿Quién pagó qué? Le dije que yo había cubierto la mayoría, el apartamento, los autos, la fiesta misma. Clara levantó una ceja, pero no comentó. Al final de la hora, tenía un plan. Presentaremos todo en silencio, dijo. Sin escándalos públicos. Tú conservas lo tuyo, ella lo suyo. Si pelea, lo manejamos. Confié en ella. Tenía ese filo, como si hubiera visto demasiados matrimonios desmoronarse para interesarse por el teatro. Para ella, era negocio. Para mí, supervivencia. Salí de su oficina sintiéndome más ligero, como si hubiera entregado un peso que ni sabía que llevaba. Esa noche, volví al apartamento, nuestro apartamento, aunque ya no parecía nuestro. Ella no estaba, probablemente en casa de sus hermanas o con amigos, lamiéndose las heridas después de que no contesté. No me importaba dónde estuviera, solo quería mi espacio de vuelta. A la mañana siguiente fui al trabajo. Había tomado un día libre después de la fiesta, pero ahora estaba listo para sumergirme. Mi trabajo no era la gestión de proyectos glamorosa en una empresa tecnológica, pero era bueno en eso. Entré a la oficina, pasé los cubículos y la máquina de café, y me senté en mi escritorio. Mi bandeja de entrada era un desastre, pero no me importó. Empecé a revisar correos, marcar los urgentes, organizar reuniones. Se sentía bien concentrarme en algo que podía controlar. Alrededor del mediodía, mi jefe, Gregory, pasó por ahí. Era un tipo grande, voz fuerte, siempre con corbatas que no combinaban con sus camisas. «Has vuelto», dijo, recargándose en mi escritorio. «Hurd, tuviste un fin de semana difícil». Encogí los hombros. Algo así. No insistió. Solo tocó la carpeta que traía. «Tenemos un cliente nuevo. Uno difícil. ¿Quieres?» Lo miré. Normalmente dudaría. Clientes grandes significaban largas horas, y a ella siempre le molestaba cuando trabajaba hasta tarde. Pero ella ya no estaba. «Sí», dije. «Lo tomo». Gregory sonrió. «Eso es lo que me gusta oír». El resto del día pasó volando. Me metí de lleno en el proyecto, una startup que necesitaba una renovación completa del sistema, y me perdí en los detalles. Hojas de cálculo, cronogramas, presupuestos. Estaba complicado, desordenado, y era justo lo que necesitaba. Cuando salí de la oficina, el sol ya se había ido y mi cabeza estaba clara. Dejé de contestar sus mensajes esa semana. Empezaron después de la llamada, cortos al principio, como «¿Dónde estás?» y «Tenemos que hablar». Luego se volvieron más largos, divagando sobre que no lo decía en serio, que solo era una broma. No respondí. Tuve los papeles listos para el viernes y los firmé en su oficina, la mano firme sobre el bolígrafo. No era por venganza, ni siquiera era por ella ya. Era por mí, por recuperar la vida que había dejado escapar. Gregory me llamó a su oficina esa tarde. «Lo estás haciendo genial», dijo. «Sigue así. Estamos hablando de un ascenso». Asentí, con una pequeña sonrisa. Por primera vez en años, sentí que avanzaba, no por ella, no por nosotros, sino por mí. Empecé a correr todas las mañanas antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía y las calles eran mías. No era algo que hubiera planeado. Simplemente me desperté un día con la cabeza llena de todo y decidí que necesitaba moverme. Me puse un par de zapatillas viejas, una camiseta y unos shorts que no usaba hace años, y salí a correr. La primera milla fue brutal. Me ardían los pulmones, las piernas se me sentían de plomo, y pensé en regresar. Pero no lo hice. Seguí un paso tras otro, el aire frío mordiendo mi cara.
Cuando volví a casa, el sudor me goteaba por el cuello y el pecho me ardía como si acabara de pelear una guerra. Dolería, pero se sentía bien, como si me estuviera sacudiendo pedazos del hombre que solía ser. Había pasado tanto tiempo quieto, esperando que ella me notara, que me necesitara, que había olvidado cómo empujarme a mí mismo. Después se volvió rutina. Levantarme a las 5, salir a las 5:15, correr en la oscuridad hasta que el cielo se volvía gris. Milla tras milla, soltaba todo ese peso, la fiesta, la camiseta, los años de decir sí cuando debía decir no. Me mudé de la casa de Theo esa semana, de vuelta al apartamento a tiempo completo. Ella aún no estaba, y no pregunté a dónde se había ido. Clara ya le había entregado los papeles del divorcio, así que quizá estaba escondida, planeando su próximo movimiento. No me importaba. Empecé a cambiar cosas. Quité los cojines decorativos que ella había escogido, los que siempre odié, y los reemplacé con una manta gris sencilla. Reorganicé los muebles, convertí la sala en algo que se sintiera mío. No se trataba solo del espacio, sino de mí. Arreglé un rincón junto a la ventana con un pequeño escritorio, una lámpara y una pila de cuadernos. Comencé a escribir cosas, ideas, planes, cosas que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo ni valor para emprender. Después vinieron los tableros de visión, colgados en la pared con fotos de lugares que quería conocer, proyectos que quería abordar. No solo estaba reconstruyendo una habitación, me estaba reconstruyendo a mí mismo. El trabajo se volvió intenso, pero me encantaba. El cliente que me asignó Gregory era una pesadilla, exigente, quisquilloso, siempre cambiando de opinión. Pero lo manejé. Las noches largas en la oficina se convirtieron en mañanas corriendo, y luego de vuelta al escritorio con café en mano. Estaba cansado, claro, pero era un cansancio bueno, el que viene de hacer algo por ti mismo. Un día, recibí una llamada de Sasha, un chico que había conocido en un evento de networking un año atrás. Era joven, quizás 25 años, con grandes ideas pero sin idea de cómo hacerlas realidad. «Tengo una startup», dijo, su voz rápida y emocionada. «Mi amigo Omar y yo necesitamos ayuda. Los encontré en un diner del centro, de esos con mesas pegajosas y camareras que te llaman home». Sasha tenía el pelo alborotado y una laptop llena de pegatinas. Omar era más callado, garabateando números en una servilleta. Me presentaron su idea. Una app de entregas para pequeños negocios, algo local, algo real. Era rudimentaria, pero con potencial. No soy un experto en tecnología, les dije, pero puedo ayudarles a organizarse, armar un plan. Sonrieron como si les hubiera dado $1.000.000. Empecé a reunirme con ellos una vez por semana, revisando presupuestos, cronogramas, guiándolos en el caos. No me pagaban, pero no importaba. Me sentía bien ayudar, construir algo desde cero. Una noche, después de una larga sesión con ellos, estaba sentado en mi escritorio en el apartamento, mirando el tablero de visión. Había una foto de una playa en Tailandia, un rascacielos en Nueva York, un boceto de una casa que siempre quise tener. Tomé un alfiler y agregué algo nuevo: invertir en Sasha y Omar. No se trataba solo de dinero. Quería apostar por su sueño, quería verlo crecer. Las carreras me mantenían cuerdo. Cada mañana me esforzaba un poco más, corría un poco más lejos. Mi cuerpo cambió, mis hombros se ensancharon, mis piernas se fortalecieron, pero era más que eso. Dejé de sentirme como el tipo que estuvo ahí sosteniendo esa camiseta de divorciado. Dejé de esperar que ella llamara para disculparse, para arreglar las cosas. Ya no importaba. El apartamento aún no era una sala de guerra, pero estaba llenándose de planes, ideas, una vida que estaba construyendo para mí. Había recuperado la pulsera esa noche, pero ahora estaba recuperando todo lo demás, y se sentía increíble. Una tarde estaba en mi oficina, el sol entrando oblicuo por las persianas, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un viejo amigo, Mark. No era cercano a ella, no realmente, pero se movía en los mismos círculos, así que pensé que habría oído algo. «¿Estás bien, amigo?», decía el mensaje. «Ella no está muy bien». No respondí de inmediato. Me recosté en la silla. El ruido de la oficina a mi alrededor, teléfonos sonando, teclados golpeando, y pensé en eso. No está bien. Bien. No le deseaba mal,
pero tampoco iba a llorar por ella. Últimamente había estado dedicando todo a mi propia vida. Trabajo, correr, la startup de Sasha y Omar, y me sentía más fuerte que en años. Si ella estaba tropezando, era problema suyo. Mark volvió a enviar un mensaje una hora después. Damien renunció. Ella está en problemas en el trabajo. Eso llamó mi atención. Damien Rivera, su luz guía, el tipo al que brindó en la fiesta mientras yo estaba ahí como un idiota sosteniendo esa camiseta. Renunció. No sabía los detalles. Mark tampoco. Solo dijo que fue de repente, pero me lo imaginaba. Ella se apoyaba en él, construyó toda su imagen alrededor de él, y ahora él se había ido. No sonreí, pero tampoco me sentí mal. Volví a mi hoja de cálculo, los números se difuminaron un segundo antes de que me concentrara. El trabajo era mi ancla ahora. Gregory me puso a cargo de 2 proyectos más, grandes, y la palabra promoción flotaba por ahí. Me quedé hasta tarde esa noche, la oficina vaciándose, solo yo y el brillo de la pantalla de mi computadora. Me gustaba el silencio, me daba espacio para pensar. Al día siguiente, otra amiga, Lisa, llamó. Ella era más cercana a ella, una de esas conexiones mutuas que no había cortado todavía. Probó con un podcast, dijo Lisa, con voz dudosa, como si no estuviera segura de que quisiera oírlo. Fue un fracaso. Un episodio y a la gente no le gustó. Yo manejaba de regreso a casa, el teléfono en altavoz, las luces de la ciudad pasando rápido. Ajá, respondí, corto. Lisa siguió. También está publicando en línea, tratando de recuperar a sus seguidores, pero no funciona. La gente sigue hablando de la fiesta. Apreté el volante un poco más fuerte. La fiesta. Esa maldita camiseta. No dije mucho. Solo dejé que Lisa hablara hasta que se quedó callada. Gracias por la actualización, dije, y colgué. No necesitaba saber más. Se estaba desmoronando, pedazo a pedazo, y no me sorprendía. Siempre fue buena para brillar cuando las cosas eran fáciles, cuando alguien más, yo, Damien, quien fuera, la sostenía. Ahora los apoyos se habían ido y ella no sabía cómo mantenerse de pie. Mientras tanto, mi vida despegaba. Una semana después, Gregory me llamó a su oficina, tiró una carpeta sobre su escritorio y dijo: «Vas a dar una charla en un seminario el próximo mes. Algo de negocios locales. Te pidieron». Parpadeé. ¿Yo? Él se rió con ese sonido fuerte y resonante. Sí, estás arrasando últimamente. La gente lo nota. Salí de ahí sintiéndome como si midiera 3 metros. Un seminario no era gran cosa, pero era mío, algo que me había ganado. Luego llegó lo grande. Un correo en mi bandeja de entrada de un tipo que había conocido en una conferencia hacía tiempo, un profesor destacado. «Organizamos una cumbre de negocios en Dubái», decía. «Nos encantaría que dieras una conferencia invitada. Tu nombre ha salido, Dubái». Miré la pantalla, dejando que la palabra calara. Había pasado de ser el tipo que pagó su fiesta a ser el tipo que recibía invitaciones a medio mundo. Obviamente dije que sí. Esa noche, volví a encontrarme con Sasha y Omar en el diner. Su app avanzaba despacio, desordenada, pero avanzaba y había invertido algo de dinero, un pequeño porcentaje de mis ahorros. «Eres como nuestra arma secreta», dijo Sasha, sonriendo mientras comía sus papas fritas. Omar asintió, más callado, pero igual de emocionado. Me sentí útil, necesario, de una manera que no sentía con ella. De regreso en el apartamento, añadí Dubái a mi tablero de visión, justo al lado de Tailandia y el boceto de la casa. Las carreras me mantenían firme, cada mañana, golpeando el pavimento, mi aliento nublado en el aire fresco. Ya corría 6 millas, mi cuerpo más delgado, mi mente más aguda. Ella se desvanecía, su trabajo, su podcast, su nube en línea, y yo iba en ascenso. Seminarios, conferencias, startups. El mundo que antes giraba alrededor de ella ahora se orientaba hacia mí, y no miraba atrás. No la odiaba, ni siquiera pensaba mucho en ella. Pero saber que ella luchaba mientras yo ascendía, eso se sentía como justicia, silenciosa y limpia, la clase de justicia por la que no tenía que pelear. Una tarde,
Revisaba archivos viejos en el apartamento, la lámpara lanzando un cálido resplandor sobre mi escritorio, cuando lo encontré, un sobre entre una pila de declaraciones de impuestos y algunos recibos al azar. No era de Clara ni nada oficial. Estaba escrito a mano, su letra familiar, en bucles, con mi nombre en la parte frontal. Me quedé congelado un segundo, el dedo suspendido sobre él. No sabía de ella desde semanas, desde que dejaron de llegar mensajes y firmamos el divorcio. Parte de mí quería tirarlo directo a la basura sin abrirlo, pero la curiosidad pudo más. Lo saqué deslizando, el papel crujiente y pesado, y desplegué 4 páginas con sus palabras mirándome. No lo decía en serio, escribió primero, su pluma presionando fuerte contra el papel, como si necesitara que lo sintiera. La camiseta se suponía que era graciosa, una broma estúpida. No pensé que te fueras a ir. Me detuve ahí, la mandíbula apretada. Una broma. Eso era lo que ella llamaba eso. Incluso ahora, 60 personas mirando, Damien sonriendo a su lado, yo sosteniendo esa camiseta de divorciado como un accesorio de su show de comedia. Seguí leyendo. Llenó las páginas con disculpas, excusas, recuerdos. ¿Recuerdas el viaje a la playa hace 2 años? Escribió. Me cargaste por la arena cuando me torcí el tobillo. Estábamos bien entonces. Sí, lo estábamos. Recuerdo ese día, quemados por el sol, riendo, ella aferrándose a mi espalda mientras las olas rompían a nuestro alrededor. Pero eso fue antes de las mudanzas, los sacrificios, el lento alejamiento donde me convertí en el tipo que pagaba las cosas mientras ella perseguía su protagonismo. Continuó, con un tono más suave. Te extraño. No me di cuenta cuánto te necesitaba hasta que te fuiste. Dejé la carta a un lado un minuto, mirando la pared. ¿Me necesitaba? Ella me necesitaba para planear su fiesta, para financiar sus sueños, para estar ahí mientras ella agradecía a Damien. Pero yo, el verdadero yo, no el esposo que decía que sí a todo. A ese tipo no lo había necesitado en mucho tiempo. Recogí la carta de nuevo, pasando a la última página. Lo siento, escribió una y otra vez como un mantra. La cagué. Quiero arreglarlo. Arreglarlo. Casi me reí. ¿Qué había para arreglar? El matrimonio había terminado. Papeles firmados, apartamento dividido. Sus cosas fuera. Ella me había entregado esa camiseta y pensó que simplemente lo ignoraría, que volvería, que seguiría interpretando mi papel. La leí toda, de principio a fin. Luego la doblé cuidadosamente por la mitad. No la rompí ni la quemé como en alguna escena dramática de película. Solo abrí el cajón junto a mi escritorio, el que tiene mi acta de nacimiento, mi pasaporte, algunas fotos viejas, y la guardé ahí. No era basura, no exactamente. Era un registro, prueba de quién había sido ella y lo que habíamos perdido. Pero no cambiaba nada. No iba a responderla. No iba a llamarla. Pasé años esperando que ella me viera y dijera algo así, y ahora que lo hizo, no importaba. Las palabras llegaron demasiado tarde, eran demasiado vacías. Me levanté, tomé un vaso de agua y me paré junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. El tablero de visión estaba cerca, con Dubái, Tailandia, la startup de Sasha y Omar. Ahí estaba mi mente ahora, no en su carta, no en el pasado. Pensé en la fiesta otra vez, en esa sonrisa burlona cuando me entregó la bolsa. Ella no lo había hecho en serio. Mentira. Lo hizo cada segundo. Quiso presumir, mostrar su nueva vida con Damien frente a todos. Y ahora, con él fuera, su carrera desmoronándose, estaba desesperada, buscando de nuevo la red de seguridad que siempre fui yo. Yo ya no era ese tipo. A la mañana siguiente, corrí mi ruta habitual, el aire frío y puro llenando mis pulmones. 6 millas se convirtieron en 7, mis piernas bombeando más fuerte, mi mente clara. No pensé en la carta, pensé en el seminario de la próxima semana, en la charla en Dubái, en la app lanzada con Sasha y Omar. Cuando regresé, me duché, me vestí y fui al trabajo. Gregory me detuvo en el pasillo, sonriendo. «Estás que ardes últimamente», dijo. «Sigue así», asentí, sintiendo el peso de todo.
no su peso, ya no, sino el mío. La carta quedó en el cajón, un fantasma con el que no tenía que pelear. Ella podía extrañarme todo lo que quisiera. Yo ya había dejado de extrañarla. Una noche, después de un largo día de trabajo, empecé a escribir, sentado en mi escritorio con una cerveza en la mano y la ciudad vibrando afuera de la ventana. No fue planeado. Solo tomé un cuaderno y dejé que mis pensamientos fluyeran. Al principio fue desordenado, crudo, todo sobre la fiesta, la camiseta, esas 157 llamadas perdidas. Escribí sobre cómo se sentía estar ahí parado, humillado, mientras ella sonreía con suficiencia y la sala se reía. Escribí sobre salir, recuperar la pulsera, irme manejando. No fue por nadie más. Solo yo, una forma de sacar todo de mi cabeza y ponerlo en papel. Pero mientras más escribía, más se convertía en otra cosa. Ya no era solo sobre ella o nosotros, era sobre lo que vino después. Correr cada mañana, reconstruir mi vida, decir no al viejo yo que esperaba su aprobación. Llené páginas con eso, noche tras noche, las palabras apilándose como ladrillos en un muro que construía a mi alrededor. Una tarde, después de correr, lo pasé todo a mi laptop. Se sentía diferente verlo en la pantalla, más claro, más nítido. No sabía por qué, pero publiqué el texto en un blog anónimo, sin nombre, solo la historia de un tipo cualquiera. Lo titulé 157 llamadas perdidas, no porque quisiera que ella lo viera, sino porque encajaba. Luego lo olvidé. Una semana después, revisé el sitio. Había comentarios, docenas de ellos. Esta es mi vida, dijo uno. Sentí cada palabra, dijo otro. Gente que no conocía de lugares en los que nunca había estado lo leía, se conectaba con ello. Me quedé ahí, mirando la pantalla, con el corazón latiendo fuerte. Ya no era solo mi historia, era la de dos personas. Seguí escribiendo. Cada pocos días publicaba algo nuevo. Cómo empecé a correr para sentirme vivo otra vez. Cómo el trabajo se volvió mi salvavidas. Cómo dejé de importarme lo que ella pensara. El blog creció. Cientos de visitas se convirtieron en miles. Empezaron a llegar correos. Gente agradeciéndome, haciendo preguntas. ¿Cómo seguiste adelante cuando te preguntaron? ¿Qué haces cuando te sientes atrapado? Otro escribió. Les respondía, no como experto, sino como yo, alguien que había estado ahí, que lo había descubierto paso a paso. No se trataba de que ella se hundiera o yo me vengara. Era elegir por mí mismo, despertarme cada día y construir algo nuevo. Una mañana, tomando café con Teo, le conté sobre el blog. Es un blog, dije, encogiéndome de hombros como si no fuera gran cosa. A la gente le gusta. Él levantó una ceja, sonriendo. ¿Ahora eres escritor? Señor importante. Me reí. No, solo un tipo con una laptop. Pero era más que eso. La semana siguiente, una mujer me detuvo en una cafetería del centro. ¿Eres el del blog 157? Preguntó, con los ojos muy abiertos. Me congelé, la taza a medio camino hacia mi boca. Tal vez, sonreí. Leí tus textos. Me ayudaron a superar mi ruptura. Gracias. No supe qué decir, solo asentí. Murmuré algo sobre que me alegraba que le sirviera. Ella se fue, y yo me quedé ahí, atónito. Ahora era real, no solo palabras en una pantalla. La gente me estaba encontrando, reconociéndome. El blog se volvió un movimiento. Empecé un boletín, luego una página en redes sociales. 157 llamadas perdidas. Se convirtió en algo. Los lectores lo llamaban así, lo compartían, lo hacían suyo. Empresas me contactaron, pidiéndome que hablara, que escribiera para ellos. Acepté algunos trabajos pequeños al principio, como un taller local donde hablé sobre reconstruir después de una traición. 50 personas asistieron, colgándose de mis palabras, aplaudiendo al final. Luego vinieron cosas más grandes, paneles, podcasts, un artículo invitado para una revista. Ya no era anónimo. Puse mi nombre, lo hice mío. Sasha y Omar también se unieron. Deberías crear una marca, dijo Sasha una noche en el diner. Su laptop mostraba las últimas cifras de la app. Camisetas, hombre.
No divorciado, sino algo mejor. Me reí, pero él hablaba en serio. Lanzamos ideas, y me gustó, no por dinero, sino por significado. Reconstruido, dije finalmente. Esa era la palabra. Asintieron, y una semana después tenía un prototipo, una camiseta negra con letras blancas simples. Reconstruido. No era por ella. Era por mí, por todos los que habían leído el blog y encontrado su camino de regreso. El movimiento creció, y yo crecí con él. Ya no era el tipo que se fue. Era el tipo que siguió adelante. Una noche lluviosa, escuché un golpe en la puerta del apartamento. Estaba afinando mi guitarra, algo que había retomado después de años de dejarla acumular polvo. El sonido fue fuerte, insistente, 3 golpes rápidos sobre el golpeteo del agua contra las ventanas. Dejé la guitarra, con el estómago apretado sin saber por qué, y fui a abrir. Cuando abrí, ahí estaba ella. Sin paraguas, sin abrigo, solo parada, empapada hasta los huesos. Su cabello pegado a la cara, el rímel corrido por las mejillas, y por un segundo no la reconocí, no la versión pulida que conocí, la que me sonrió con suficiencia bajo esas luces de la fiesta. Se veía pequeña, frágil, como si la lluvia hubiera lavado todo lo que solía ser. ¿Puedo entrar?, preguntó, con voz apenas audible. No dije nada al principio, solo me hice a un lado y la dejé pasar. Goteaba en el suelo, dejando pequeños charcos junto al sofá, pero no me importó. Cerré la puerta y me giré para mirarla, con los brazos cruzados, esperando. No se sentó, solo se quedó ahí, abrazándose, como si tuviera frío. «Te extraño», dijo finalmente, con los ojos clavados en los míos. Estuvimos bien. No me moví. No parpadeé. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas y húmedas, pero no me impactaron como antes. «No», dije, con voz firme. «Yo estaba bien. Tú tuviste suerte». Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado, y entonces las lágrimas vinieron, primero suaves, luego más fuertes, con los hombros temblando. «La cagué», dijo entre sollozos. «Sé lo de la fiesta, Damien, todo. Fui una estúpida. No quise perderte». La miré a esa mujer, la que amé durante años, llorando en mi sala, y esperé sentir algo, rabia, pena, cualquier cosa. Pero no vino. Ya lo había sentido todo, el dolor, la traición, la lenta quemadura de darme cuenta que para ella había sido invisible. Había corrido meses atrás, milla a milla en esas carreras matutinas, página a página en mi blog. Ella siguió, las palabras saliendo a borbotones. Pensé que podría hacerlo sin ti. El trabajo, el podcast, todo. Ahora se fue. Damien se fue y yo me estoy ahogando. Y simplemente, te necesito. Ahí estaba de nuevo, la necesidad. Me necesitaba ahora, cuando su mundo se desmoronaba, cuando el foco que persiguió se apagó. Di un paso adelante, no para consolarla, sino para asegurarme de que me escuchara. «No me necesitaste cuando me diste esa camiseta», dije. «No me necesitaste cuando le diste las gracias a él en vez de a mí. No tienes derecho a necesitarme ahora». Su rostro se arrugó y se hundió en el sofá, cubriéndose los ojos con las manos. «No lo hice», dije. Me quedé ahí parado, mirándola hacia abajo, y vi todo, la fiesta, las llamadas, la carta que había enviado. Esta era su última jugada, su último intento de traerme de vuelta. Pero yo ya no era ese tipo. «Lo siento», susurró una y otra vez, como si eso pudiera cambiar algo. No dije nada más. ¿Qué había que decir? Ella había tomado su decisión esa noche, y yo la mía cuando me fui. La lluvia seguía golpeando afuera, un rugido constante que llenaba el silencio entre nosotros. Después de un rato, se levantó, secándose la cara con la manga. «Me voy», dijo, con voz baja. Asentí, abrí la puerta y la dejé salir de nuevo hacia la tormenta. No miró atrás, simplemente desapareció en la oscuridad. La lluvia la envolvió. Cerré la puerta, la cerré con llave y me quedé parado un minuto, escuchando el silencio. Se había acabado, realmente se había acabado. No el divorcio, no los papeles, sino la parte de mí que aún esperaba que ella recapacitara.
Ella lo había hecho, pero ya no importaba. Más tarde esa noche, llamé a Phil. ¿Estás libre?, le pregunté. Lo estaba, así que tomé mi guitarra y fui a su casa. La lluvia había disminuido a una llovizna para entonces. Las calles brillaban y resbalaban bajo las farolas. Terminamos en su azotea, la ciudad extendiéndose bajo nosotros, un frío agradable contra mi piel. Toqué unos acordes, él marcaba el ritmo en la barandilla, y no hablamos de ella. No hacía falta. La música llenaba el espacio, áspera y sencilla, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No la paz ruidosa, sino la calma, constante, que se asienta en los huesos. Ella se había ido, y yo seguía aquí. Estaba detrás del escenario en Milán, el murmullo de la multitud filtrándose a través de la pesada cortina, mi mano firme, pero mi corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual. Era justo un año desde aquella noche, la fiesta, la camiseta, el momento en que salí y recuperé mi vida. Ahora estaba aquí, en un elegante centro de conferencias a medio mundo de distancia, a punto de dar un discurso principal ante un auditorio lleno. Reconstruyendo tras la traición, así lo llamaban, y mi nombre aparecía en el programa con letras en negrita. Ajusté mi corbata, alicé mi chaqueta y respiré hondo. El jefe de escenario me dio un asentimiento y salí a las luces. Los aplausos me golpearon como una ola, cientos de rostros mirando hacia arriba, esperando. Caminé hacia el micrófono, el clic de mis zapatos resonando en mis oídos, y por un segundo lo vi todo de nuevo. El lugar en la azotea, su sonrisa burlona, esa camiseta de divorciado en mis manos. Entonces sonreí. Una vez pagué una fiesta de cumpleaños en la que recibí una camiseta que decía «divorciado». Empecé, con la voz clara y fuerte. La multitud se rió, un murmullo suave, pero no hice pausa. 5 minutos después, recuperé el regalo que le di, y toda mi vida con él. Se hicieron silenciosos, se inclinaron hacia adelante, y yo seguí. Les hablé de las 157 llamadas perdidas, de cómo me fui esa noche sin mirar atrás. Hablé de las carreras al amanecer, de las noches largas en el trabajo, del blog que se convirtió en un movimiento. No mencioné su nombre, no hacía falta. Esto ya no era sobre ella, era sobre mí, sobre la gente en esa sala que había estado rota y se había reconstruido. Les conté cómo firmé los papeles del divorcio con Clara, cómo me entregué a la startup de Sasha y Omar, cómo toqué la guitarra en la azotea de Teo bajo la lluvia. La traición no te destruye, dije mirándolos. Es una puerta, tú decides si la cruzas. Las palabras fluyeron, fáciles y sinceras, y cuando terminé, los aplausos rugieron fuerte, largos, atronadores en todo el salón. Retrocedí, el pecho apretado, pero no de dolor, sino de algo más, quizás de orgullo, o simplemente el peso de saber que lo había logrado. Entre bastidores, la gente me saludó, organizadores, asistentes, un tipo con un podcast llamado Mike que pidió una entrevista rápida. Dije que sí, a él y a algunos más, estrechando manos, sonriendo, sintiendo la energía de todo eso. Más tarde, sentado en mi habitación de hotel, con el skyline de Milán brillando afuera, saqué mi teléfono. Revisé los comentarios del blog, nuevos de ese día, de gente que había estado en la audiencia. «Cambiaste mi vida», escribió uno. «Estoy cruzando esa puerta», dijo otro. Dejé el teléfono a un lado y me recosté, dejando que la calma se instalara. Hace un año yo era el tipo que pagaba todo. El pastel, las flores, sus sueños, solo para irme con nada más que una camiseta y un ego lastimado. Ahora estaba aquí, hablando en Milán, con Dubái detrás de mí y más invitaciones acumulándose. La app de Sasha y Omar se había lanzado el mes pasado, y yo usaba la camiseta de reconstrucción en su fiesta, sonriendo mientras me brindaban. Teo me había mandado un mensaje esa mañana. «Un año, hombre, eres una leyenda». Yo no me sentía leyenda, me sentía yo, más fuerte, claro. Pero todavía el tipo al que le gustaba el café demasiado amargo y correr demasiado lejos. La pulsera seguía en el cajón de mi escritorio en casa, junto a su carta. Pero no la había mirado en meses. Ya no importaba, ella ya no importaba. Supe por Lisa que se había mudado a otro lugar, que había empezado de nuevo, pero no pregunté detalles.
Ese capítulo estaba cerrado. Me levanté, serví un vaso de agua y me paré junto a la ventana, viendo la ciudad extenderse debajo. El horizonte se abría amplio, infinito, y pensé en lo que venía después. Más discursos, tal vez un libro, ayudar a Sasha y Omar a hacer crecer su negocio. El blog ya era una marca. 157 llamadas perdidas. Un grito de batalla para personas como yo que convirtieron el dolor en poder. Respondí a una llamada esa noche, la que me hice a mí mismo cuando me fui. No se trataba de venganza. Nunca lo fue. Era sobre reinventarse, sobre elegir seguir adelante cuando el mundo espera que caigas. Los aplausos aún resonaban en mi cabeza, no por ella, no por nosotros, sino por mí. Levanté mi copa hacia el skyline, un brindis silencioso al hombre en que me había convertido, y supe que nunca dejaría de avanzar.